En 1962 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía, donde ha desempeñado diversas responsabilidades, como jefe superior de policía de las regiones de Valencia y Cataluña. En Valencia tuvo que convencer a Milán del Bosch que guardase las armas y mandase retirar las tropas de la calle el 23F. Y en Cataluña le conocieron algunos que luego fueron ministros y le llevaron de director general de policía a Madrid sin ser de ningún partido, sino que trabajó en el gobierno donde Barrio Nuevo era ministro del Interior, pero él no está afiliado a ningún partido. En su etapa última laboral, después ya de jubilarse en la policía, pasó a ser director de seguridad de la empresa de la compañía Iberia, Líneas Aéreas, 1986 y 2000, hasta 2004. Está en posesión de varias condecoraciones nacionales y extranjeras, entre ellas Medalla de Plata al Mérito de la Policía, Medalla de Plata al Mérito de la Guardia Civil, Encomienda de Número del Mérito Civil, Cruz Roja de Mérito Policial, Cruz Blanca de Mérito Policial y Premio a los Valores Humanos, Comunidad de Castilla y León. En su trayectoria profesional y personal ha mostrado una especial dedicación hacia los problemas de exclusión social de los jóvenes, sobre todo en aquellos fenómenos relacionados con la violencia y las drogodependencias. Trabajador incansable por la paz, la seguridad y la democracia desde sus responsabilidades profesionales, su actividad de ayuda humanitaria y social a favor de los grupos más desfavorecidos y su conocimiento y capacidad de gestión pues le han llevado ahora a presidir ya en tareas de voluntariado la presidencia de Cáritas, que fue, como podéis suponer, un buen fichaje. Sobre todo, yo quiero destacar, porque lo he visto in situ, que los servicios generales de Cáritas funcionan como un equipo en el que no hay tanto protagonistas cuanto un trabajo conjunto, donde todos conocen, se animan, se distribuyen las tareas y yo creo que eso es muy importante. En la actualidad es presidente de la Fundación Policía Española y luego el ser presidente de Cáritas también conlleva el ser presidente de la Fundación FOESA, esa que hace los informes sociológicos tan importantes y tan valorados. Algunas veces a los gobiernos no les gustan del todo, pero al final reconocen que FOESA es un Centro de Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada de mucha valía. Presidente de la Fundación Cáritas para la Cooperación Internacional, y también es muy importante el saber que dentro de los pocos seglares miembros del Dicasterio Vaticano Cor Unum, que es el que coordina la labor de todas las Cáritas del mundo, él es miembro de ese dicasterio nombrado por el Papa Benedicto XVI y lo sigue siendo en la actualidad. Aunque le veáis que la voz la tiene un poco tomada, cualquier día puede venir y daros un recital de canto porque tiene muy buena voz. Bien, yo voy a hacer una hoja de ruta de Cáritas, que es lo que toca. Cáritas es una palabra latina que significa amor. Por tanto, cuando hablamos de Cáritas, estamos hablando de amor. El Papa emérito Benedicto XVI tuvo durante su pontificado una decidida vocación por la caridad. En su encíclica primera, Deus Caritas Est, Dios es amor, estableció de una forma expresa lo que podíamos considerar las reglas básicas de la actuación de Cáritas. Hoy lo llamamos a esto la hoja de ruta, y es a lo que yo me voy a referir. En dicha encíclica, Benedicto XVI nos recordaba que la palabra amor es muy usada en la actualidad y que incluso se abusa mucho de ella.
también nos recordaba que la palabra amor tiene muchas acepciones y que hay aspectos distintos del amor. Pero, ¿de qué clase o qué tipo de amor hablamos cuando nos referimos a Cáritas? Se habla, por ejemplo, del amor a la patria, que es distinto, por supuesto, del amor a la profesión o al trabajo. La amistad entre amigos también es una forma de amor. Hay amor entre padres e hijos. Existe el amor entre hermanos y parientes. Existe el amor al prójimo y el amor a Dios. En medio de toda esta variedad de significados destaca en el lenguaje común el amor apasionado entre un hombre y una mujer que se impone al ser humano como una promesa de felicidad que parece irresistible. Es lo que en la antigua Grecia expresaba la palabra eros, amor en griego. Sin embargo, es curioso. En el Antiguo Testamento, en alguna ocasión, pero en el Nuevo Testamento, escrito en griego, cuando se habla de amor, se usa la palabra agape, que significa amor también, caritas en latín, caridad o amor en castellano, palabra que raramente empleaban los autores griegos y el pueblo llano griego. Para entender la diferencia entre amor eros y amor agape, que es muy importante, utilizaré la narración del filósofo danés Søren Kierkegaard, que ilustraba esta diferencia con una sencilla y hermosa historia. Decía que un rey, estando de cacería, entra en una choza que ve en el bosque. Encuentra a una pastora y queda enamorado de ella. La invita a ir a su palacio. Hace que la quiten los harapos y que éstos sean sustituidos por ricas vestiduras. El rey eleva a la pastora al más alto rango y decide convertirla en su esposa. El gesto es muy bonito, pero aquella pastorcilla vivirá con el temor permanente de desagradar a su señor, al que debe agradecimiento eterno. Y el rey, por su parte, nunca sabrá si ella lo ama por sí mismo o lo ama por su riqueza. El concepto de amor agape es diferente, como se demuestra en la misma historia del rey y la pastora, con un desenlace distinto. El rey entra en la choza y ante la perspectiva del amor que ha encontrado y ante el sufrimiento de la pastora, se despoja de su manto real, se viste como un pastor, se queda a vivir en la choza para entablar una verdadera relación de amor y trabajo con aquella pastora que lo ha seducido. En el amor agape se enaltece la actitud de aquel que se despoja de su condición para ponerse al nivel del otro. De esa forma, la pastorcilla puede ser libre en la elección desde el fondo de su corazón. Al mismo tiempo, el rey sabrá que es amado por sí mismo y no por su riqueza. En definitiva, amor agape es la actitud del que renuncia a su alta condición para asumir la del otro
del fruto, del objeto de su amor. Pero el mejor ejemplo, el supremo testimonio de amor agape, lo encontramos en Jesús. El Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, se despoja de su condición divina y se hace hombre para compartirlo todo con nosotros. En ese amor agape de Dios hacia los hombres se inspira la actuación de Cáritas. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui emigrante y me acogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Preso y fuisteis a estar conmigo. Volviendo a la hoja de ruta de la encíclica de Benedicto XVI Deus Caritas Es, nos recordaba el Papa un pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el que se dice que a medida que la Iglesia se iba desarrollando, los apóstoles se vieron desbordados por las tres misiones fundamentales de la Iglesia: la propagación de la palabra, la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad. Por lo que los apóstoles, reservándose la palabra y los sacramentos, encomendaron el ejercicio de la caridad a 7 varones justos, creando así la diaconía o servicio, no el diaconado. Diaconía es servicio. Pero los apóstoles, si bien delegaron la misión de la caridad, no se desentendieron de ella. Por el contrario, la animaban y vigilaban su funcionamiento para que la atención a los hermanos estuviera bien organizada y fuera eficaz. Estos dos conceptos, organización y eficacia, son los que inspiran la acción de Cáritas. El Papa Benedicto nos decía que el ejercicio de la caridad no debe de ser solo una iniciativa personal de cada cristiano, sino de toda la comunidad cristiana, empezando por la parroquia y terminando en la Iglesia universal. La parroquia es la célula eclesial que mejor puede cumplir el mandato del amor, porque su ámbito más reducido le permite conocer de manera cercana las necesidades de cada uno de los miembros de la comunidad, eso sí, sean creyentes o no. De ahí que el ejercicio de la caridad sea una misión, en primer lugar, de las cáritas parroquiales, pero siempre en comunión con su Iglesia diocesana y con su obispo. Por tanto, como nos recordaba el Papa, los obispos y sus presbíteros, al mismo tiempo que se ocupan de proclamar la palabra y celebrar los sacramentos, han de preocuparse de la tercera misión fundamental de la Iglesia, que es la caridad, servicio que han de impulsar, dirigir, vigilar y tutelar. La Iglesia Cáritas lleva a cabo esta misión sin esperar nada a cambio.
ya sea agradecimiento o reconocimiento social. La gratuidad ha sido, es y tiene que ser la nota distintiva del trabajo de Cáritas. Si la propagación de la palabra es evangelizar, el ejercicio de la caridad también lo es. Y si la caridad es evangelizadora, Cáritas es evangelizadora. Y es evangelizadora cuando hace que nos fijemos los unos a los otros y carguemos los unos con los otros. Es evangelizadora cuando descubre el rostro de Dios en el rostro del ser humano y nos impulsa a promover su desarrollo integral. Es evangelizadora cuando denuncia la injusticia y es transformadora de personas y de estructuras. Es evangelizadora cuando se coloca al lado de los débiles, los frágiles, los últimos. Decía San Pedro, al principio, como es lógico, del cristianismo, si aún no puedes creer en Cristo, mantente al servicio de los pobres, donde Él está presente. Si todavía no te resulta posible dar el paso de fe y sentirte miembro de la Iglesia, mira el rostro de Dios reflejado en el necesitado y mitiga su pobreza y sufrimiento. Perdón. En las primeras semanas de su pontificado, el Papa Francisco citaba a un rabino medieval que a su vez narraba los pormenores de la construcción de la Torre de Babel. Y decía el rabino citado por el Papa que en aquella obra lo más importante eran los adobes, los ladrillos, pues costaba mucho su elaboración y su transporte. Cuando un ladrillo caía desde un andamio y se rompía o se hacía añicos, aquello era considerado una tragedia, un quebranto económico, y se castigaba al culpable. Por el contrario, si quien caía del andamio era un trabajador, no pasaba absolutamente nada. Se cambiaba por otro. Y el Papa reflexionaba en voz alta y se preguntaba si en el mundo actual no se dan las mismas circunstancias que cuando se construían la Torre de Babel o las pirámides de Egipto. Y se quejaba de que en la actual sociedad mundial impera la cultura del descarte. El que no sirve se descarta y se tira a la basura. Esta reflexión del Papa nos conduce directamente al drama que padecen muchas personas descartadas y abandonadas a su suerte. Hemos vivido inmersos en una crisis económica, social y de valores que ha producido un gran aumento de la pobreza y la exclusión social de muchas personas. Son los descartados de los que habla
el Papa Francisco. Son los que llaman cada día y desde hace mucho tiempo a las puertas de Cáritas. Una Cáritas que comparte el pan con muchos hombres y mujeres que sufren y se sienten abandonados y a los cuales ofrecen también motivos para luchar, para empezar de nuevo, para vivir, para tener esperanza. Pero la crisis económica y social ha puesto de manifiesto también algunos aspectos ocultos, pero muy positivos de nuestra sociedad. Hemos comprobado que la crisis ha generado una mayor solidaridad. Si Cáritas ha atendido a más personas y ha invertido más recursos, ha sido porque han aumentado los voluntarios y los donantes. Esto indica que cuando la situación es grave, las personas dan un paso al frente y se ofrecen a los hermanos que sufren. Ante el dolor de los demás, la actitud de un cristiano ha de ser de amor y solidaridad. Solidaridad es otra de esas palabras que de tanto usarlas y manosearlas parece que han perdido su sentido. Sin embargo, su contenido perdura. Un joven quería saber qué era la solidaridad de la que él había oído hablar tanto. Una tarde llegó a un cruce de caminos. Allí un anciano descansaba recostado en una piedra. Al borde del camino había un pozo con su viejo brocal, una polea y una cuerda. El joven se dirigió al anciano y le preguntó si sabía qué era eso de la solidaridad y dónde podía encontrarla. El anciano le respondió: lo que buscas se encuentra en el extremo de la cuerda que sirve para sacar agua del pozo. El joven, ni corto ni perezoso, agarró la cuerda con las manos y comenzó a tirar. Lo que hubiera en el fondo del pozo atado a la cuerda tenía que ser algo muy pesado, porque por más que tiraba no conseguía izar gran cosa. En esto pasó por allí un arriero y sin preguntar nada, agarró la cuerda y comenzó a tirar. Al poco llegó un labrador que también echó mano de la cuerda y se puso a tirar con brío. Acertó a pasar por allí un peregrino que comenzó a tirar de la última porción de cuerda. Finalmente, entre todos, sacaron lo que pendía del otro extremo de la cuerda. Un viejo balde o caldero, oxidado, lleno de piedras y de fango. El joven quedó defraudado. ¿Esto es solidaridad? El arriero, el labrador y el peregrino tampoco estaban muy contentos con el final, pero sí de la ayuda que habían prestado. El anciano se dirigió al joven y le dijo: «Has visto y comprobado la solidaridad, pero no te has percatado de ello porque estás obcecado y equivocado. La solidaridad no estaba en el extremo de la cuerda
que se hundía en el pozo, sino en el extremo del que tú y tus compañeros habéis tirado. Ellos son la personificación de la solidaridad. Ellos han sido solidarios y de forma voluntaria. Solidaridad es comprometerse con los demás. Solidaridad es arrimar el hombro, como se dice en el lenguaje llano. Las personas que ayudaron al joven a tirar de la cuerda pueden ser el símbolo de Cáritas por su predisposición para ayudar a los demás y por su generosidad sin pedir nada a cambio, ni antes ni después. En Cáritas ha sido enorme el número de personas que han dedicado lo mejor de su tiempo y sus saberes a los desvalidos, a las víctimas de la injusticia y a los desestructurados por muchas y diversas circunstancias. Sería incontable el número de personas que rehicieron sus vidas gracias a la acción de estos samaritanos anónimos y discretos que con el corazón en la mano pusieron de manifiesto el amor que sienten por los más desfavorecidos. Ellos, voluntarios y asalariados, dinamizaron nuestras Cáritas y la propia comunidad cristiana, trabajando por un mundo más justo y solidario y por unas relaciones en las que los últimos pudieran sentirse acogidos. Ante una situación de sufrimiento, la actitud de los cristianos debe responder a las recomendaciones de San Juan Pablo II en su carta apostólica Novo Millennium Ineunte. Decía el Papa: tenemos que actuar de tal manera que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en casa. La caridad de las obras corrobora la caridad de las palabras. Esta recomendación de San Juan Pablo II nos recuerda el objetivo al que aspiramos las personas que trabajamos en Cáritas. Nos ha tocado vivir una época muy dura en nuestro servicio a los pobres y excluidos, a los que no puedo dejar de recordar en estos momentos. Son los millones de parados que ha generado una economía basada en la especulación y en la primacía del crecimiento económico sobre los derechos y la dignidad de las personas. Son los inmigrantes, valorados con mentalidad mercantilista, tratados como objeto de consumo y de mercado, reclamados a gritos cuando eran necesarios, despreciados cuando han dejado de serlo. Ellos son símbolo de una pobreza y exclusión que es una injusticia social que afecta a la dignidad de las personas y conculca los derechos humanos de un modo inadmisible en una sociedad que dispone de recursos y riquezas suficientes para todos. Son los millones de pobres que viven en esta rica Europa que no reconoce que la pobreza y la exclusión social siguen siendo los principales desafíos
a los que se enfrenta la Unión Europea. Una Unión Europea que forma parte de un mundo que vive más preocupado por la construcción de los mercados que por la construcción de las sociedades. Una Unión Europea que piensa más en el hombre como consumidor que como ser humano y ciudadano. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, el Papa Francisco pide a los que trabajan con los pobres que lo hagan con espiritualidad y fervor evangélico, porque advierte en muchos agentes evangelizadores una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. No se puede actuar como si Dios no existiera, como si los pobres no existieran. Soñar como si los demás no existieran. Trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Con estas palabras, el Papa Francisco nos está pidiendo a cuantos trabajamos a favor de los más pobres que tengamos fe en lo que estamos haciendo. Dicho de otra manera, el Papa quiere que nos inspiremos en el amor de Dios para proyectarlo en los pobres. Y esto engarza con lo que dijo el Papa emérito Benedicto XVI. Los que trabajamos en las instituciones caritativas de la Iglesia no debemos limitarnos a realizar con destreza lo que más conviene en cada momento. Debemos distinguirnos por nuestra dedicación a los demás con una atención que salga del corazón, para que la persona atendida experimente nuestra riqueza de humanidad. Los que trabajamos en tareas eclesiales, y la caridad es una tarea fundamental de la Iglesia, tenemos que estar formados técnicamente y estar poseídos por el espíritu evangélico para que el trabajo que podamos hacer tenga también un contenido humano. En este sentido, los laicos tenemos que estar atentos a las recomendaciones espirituales de nuestros presbíteros y obispos, del mismo modo que presbíteros y obispos tienen la obligación de organizar la caridad, fomentar la participación de los laicos, formarlos y animarlos constantemente para que su ardor no decaiga. En la mencionada exhortación La alegría del Evangelio, el Papa Francisco dedica un capítulo a combatir el cansancio de los agentes de la caridad, cosa que en estos momentos difíciles muchos de vosotros habéis sufrido. El problema no es siempre el exceso de actividad, sino las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Nos está diciendo el Papa que toda tarea realizada rutinariamente, sin estar impregnada de un ideal, corre el peligro de convertirse en un trabajo fatigoso e insoportable del que no podemos estar satisfechos.
Todo lo contrario ocurre cuando la misión que realizamos, en este caso, la ayuda a los demás, está impregnada del amor de Dios y de la alegría del Evangelio. En este caso, esa espiritualidad nos anima a seguir trabajando sin descanso. Esa espiritualidad hará que estemos libres del peligro de fracasar. No obstante, si el fracaso se produce, nunca llegará a desanimarnos, porque a diferencia de lo que ocurre en la sociedad, donde todo se mide por objetivos alcanzados, donde el fracaso es una decepción y hasta un castigo, nosotros debemos trabajar sin pensar que nuestra tarea tiene un punto final, llegado el cual hay que hacer balance. Nuestra tarea es permanente, no tiene fin, no tiene balances finales. La finalidad de nuestra actividad es seguir trabajando por nuestros hermanos más necesitados. Y si alguna vez se diera la circunstancia utópica de que no hubiera necesitados en el mundo, siempre tendrán necesidad de comprensión, compañía y amor. Para finalizar, quiero recordaros un pasaje muy conocido de la Biblia en el que se cuenta la historia de un hombre que fue asaltado por unos bandidos. Se lo quitaron todo, hasta la ropa que llevaba puesta. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Una persona que pasó por allí, al ver al herido, sintió compasión de él. Se le acercó, le curó las heridas y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, este hombre sacó unas monedas, se las dio al posadero y le dijo: «Cuida a este hombre, si gasta más te lo pagaré a mi regreso». El relato no dice que lo levantó, lo llevó a la posada, pagó y se fue. Dice que le lavó las heridas y lo curó. Y después lo levantó y lo llevó a la posada, donde lo cuidó y se aseguró de que fuera atendido durante su ausencia. En ningún momento se hace referencia a que aquel hombre se fijara en el color de la piel del herido, ni en el idioma que hablaba, ni en la religión que profesaba, ni en su país de origen, ni en su destino. Sin preguntarle nada, se limitó a prestarle ayuda, y no una ayuda momentánea, sino prolongada en el tiempo, compartiendo lo poco o mucho que tenía con el robado, apaleado y herido. Queridos amigos y amigas, qué importante es en la vida compartir el pan con las personas que sufren y se sienten abandonadas. Qué importante es ofrecerles motivos para luchar. Qué importante es ofrecerles motivos para empezar de nuevo. Qué importante es ofrecerles motivos para vivir. Y sobre todo, qué importante es
ofrecerles y ofrecernos a nosotros mismos motivos para tener esperanza. A esta esperanza debemos aferrarnos todos, llevando la generosidad por bandera para intentar conseguir un mundo mejor en el que prevalezcan los derechos y la dignidad de todos los seres humanos por encima de cualquier otro interés, por muy noble que sea. Ante la necesidad, el dolor y el sufrimiento de los demás, nuestra actitud ha de ser de amor, de justicia y de esperanza. Quiero citar en este punto, y termino, las palabras que el Papa Francisco pronunció ante una delegación de Caritas Internationalis en la que yo estaba presente. Caritas es la institución del amor de la Iglesia. Caritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo, la caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura y la cercanía. Y finalizo con una frase del Papa Francisco, sacada de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es como un grito a la humanidad entera. No nos dejemos robar la esperanza. Muchas gracias.